Barba Blanca. Historias blancas de misterio. Misterios de un sacerdote. Javier, un joven con alta vocación sacerdotal, desarrollaba su proceso de formación en un seminario, en el pueblo donde vivía. A sus 21 años, había aprendido a tocar guitarra, pues era una forma de acercarse a la comunidad, fortaleciendo las habilidades que quería tener en el futuro para servir a los demás desde sus creencias religiosas. Cada noche, en el cuarto que tenía asignado, dedicaba cerca de 1 hora a repasar y aprender nuevas técnicas en su instrumento musical. Su habitación era pequeña, así que ensayaba sentado en su cama y cerca a ella tenía el escritorio donde estaba su grabadora, en la que registraba sus nuevos aprendizajes para escucharlos y mantenerlos. Una de esas noches, al terminar su repaso musical, ya estando acostado, estiró su brazo para detener la grabadora y tomar un libro. De esta forma, avanzar en su lectura antes de dormir. Pasaron muy pocos minutos cuando en el marco de su ventana pudo observar una luz inusual. Su cuarto daba a un potrero donde no había cerca ningún poste de energía. Generalmente, la habitación era más bien oscura si se apagaba la luz. Así que al ver lo que iluminaba su ventana, dejó el libro y vio cómo la intensidad lumínica era cada vez mayor. Su cuerpo empezó a tensionarse cada vez más, y su asombro fue mayúsculo cuando una esfera plateada muy luminosa ingresó flotando y acercándose a su cama. A cierta distancia de él emanaba un calor que le llenó de temor. Sentía cómo su cuerpo temblaba sin cesar. Muy cerca de su rostro, pero sin tocarlo, la esfera parecía estarlo mirando, algo así como si le estuviese escaneando. No está muy seguro en qué momento el extraño objeto empezó a emitir un sonido variante, vibrante, agudo, y de una forma instintiva, Javier estiró su brazo para oprimir el botón de grabación de su aparato. Los sonidos eran intensos, hasta que empezaron a disminuir, y la esfera empezó a alejarse de Javier hasta salir por la ventana. Esa noche no pudo dormir pensando en lo que había sucedido. En la mañana decidió colocar la grabación y efectivamente los sonidos estaban capturados en la cinta. Él decidió compartir con las personas cercanas que podían analizar el tema, la experiencia vivida por Javier y sobre todo la prueba de la cinta de grabación. Esto cogió cada vez más fuerza a tal punto que el registro llegó a diferentes manos expertas, incluso estadounidenses que no lograron descifrar algo de ella. El joven trató de olvidar el asunto, pues a medida que había pasado el tiempo y que múltiples personas analizaban la cinta, lo tildaban ya de una persona embustera, mentirosa, cuando en realidad lo vivido por él había sido una experiencia muy especial. Experiencia que había abierto sus ojos y que hacía que ahora la realidad la viese con otros ojos. En realidad, lo vivido en ningún momento lo asumió como una experiencia mística, divina o ligada a sus creencias teológicas. Para él, lo sucedido esa noche en el seminario había sido un objeto no identificado, un ovni. Dicho objeto parecía de una tecnología que para la década de los 70 era absolutamente desconocida. En su sentir, había sido un contacto con una presencia claramente física, material, pero que no había logrado comprender. Pasa el tiempo. Javier es ordenado sacerdote y a sus 35 años es encomendado con otros 3 compañeros a una misión a Nueva York, donde deben ir a las zonas más pobres de la ciudad y realizar labores de orientación y apoyo social. Su vida en ese tiempo fue para él simplemente increíble, pues por un lado, más que Harlem o el propio Bronx,
Una zona de Brooklyn particularmente para la época, el barrio Williamsburg, era la parte más pobre, violenta y peligrosa de la Gran Manzana. Ahí pasaron más de 3 años, viviendo historias entre las bandas de drogas, narcotráfico, donde Javier buscaba reorientar a los jóvenes vándalos que vivían el día a día, sabiendo que en cualquier momento podrían perder la vida. Casos como el de un sujeto que al querer suicidarse por la vida que llevaba, se sentía, pese a ello, también por el apoyo emocional que Javier le daba, que deseaba quitarle primero la vida a él y luego suicidarse, para, juntos, llegar a la eternidad. Para Javier, el momento fue muy difícil. Su temor de perder la vida era enorme. Sin embargo, le dijo a este sujeto que pensara en los demás, que, por un lado, no debía quitarle la vida a él, pues la comunidad quedaría a la deriva, y que, si él se quitaba su propia vida, también esa comunidad perdería inmensamente, pues él había sido un ejemplo de resocialización, y aunque viviera un momento bajo, una caída emocional, un tropiezo, Javier estaba para acompañarlo y seguir por un buen camino. El joven desistió de la idea y hasta hoy en día conserva el contacto, el agradecimiento perenne, pues ahora es padre de familia y es profundamente feliz. Muchos casos donde los líderes de grupos delincuenciales lo abordaron súbita y repentinamente para quitarle la vida, y cuando estaban a punto de hacerlo, pensando que favorecía a uno u otro bando, Javier expresaba de la forma más sincera y genuina que si su muerte llevaba a que las disputas y los problemas de las bandas desaparecieran, él aceptaría su suerte, pues su interés era el progreso, desarrollo y crecimiento personal de esos jóvenes. Esto, en todos los casos registrados, dejó perplejos a estos capos, quien, sin palabras y profundamente conmovidos, desistían de sus siniestras intenciones y dejaban libre al padre Javier. De hecho, muchos de ellos decían que ese difícil y vergonzoso momento vivido con el sacerdote, su forma de hablar, les había emanado una energía a ellos tan particular y jamás antes sentida. Los llevó no solo a respetar su vida, sino que veían en él las sinceras intenciones. Por eso quedaban fuertemente motivados, confrontados para cambiar su vida. Uno de ellos fue Felipe, quien después de esto se volvió un servidor de la causa de Javier y sus compañeros de sacerdocio. Con el tiempo consiguió un empleo sano, progresó a tal punto de tener su propia empresa. Y al lograr ciertos recursos económicos, volvió a reencontrarse con Javier para ayudarlo en su constante vocación de servicio desinteresado hacia los demás. En diversas entrevistas le preguntan al padre Javier si la experiencia vivida a sus 21 años con la extraña esfera lumínica tiene que ver con todo lo vivido en la ciudad de Nueva York, a lo que él responde de manera clara y directa que no tiene la menor idea, pero que se siente cada día más motivado en su labor. ¿Cuántos Javier se necesitan para cambiar el mundo? Quizás no necesitamos ser un Javier exactamente. Lo que sí necesitamos es ofrecer el amor, el verdadero amor a los demás, desinteresado, generoso. Ese podría ser un buen principio. Barba Blanca, historias blancas de misterio.